The question over there. Good. Are you ready? Ready. All right. Well, good morning and thank you for coming back. Buenos días y gracias por regresar. In just a moment, we're going to be in Song of Solomon, chapter 6, in verse 11. So you can go ahead and turn there in your Bible. Vamos a cantar los Cantares 6, versículo 11, por lo que si quieres seguir en tu Biblia. Voy a usar NTV otra vez de regreso hoy. And in this first session, we're going to talk about both the kind of man every woman wants Y voy a hablar de la clase de hombre que toda mujer quiere and also the kind of woman every man wants. y también de la clase de mujer que todo hombre quiere. But I want to transition from last night before we move into these passages Pero quiero transicionar de la noche de ayer antes de esta porción and build on what we saw last night and then anticipate what we will see this morning. y construir en base a lo que edificamos anoche en lo que vamos a ver esta mañana. What do happy couples say about sex? ¿Qué es lo que las parejas felices opinan acerca del sexo? When we talk to people that will be honest about their sex life, Cuando hablamos con personas que son honestas acerca de su sexualidad and you find people with a big smile and a lot of joy and a lot of enthusiasm about it, y hay personas con una sonrisota en su cara, entusiasmo del tema y parece que tienen mucho gozo en esa área, what do they say contributes to having that wonderful, intimate life in their marriage? lo que ellos opinan al respecto contribuye en gran manera a lo que ellos experimentan en la realidad de su matrimonio. And so I want to put before you 12 ideas that I think will help us enjoy this good gift that God intended for us to enjoy from the very beginning of creation. Quiero poner delante de ti 12 principios o declaraciones que van a ayudarnos a sincronizarnos con este tema. I think you'll see some of these principles out of the passage we looked at last night. Verás algunos principios de estos que se cumplen por lo que hablamos en la porción de anoche. And when we work through chapter 6 and chapter 7, part of chapter 8, we'll see some of these principles alive there as well. Y mientras vemos capítulos 6, 7 y 8, veremos esos principios caminados en esta parte de la Biblia. So number 1, they make sex a priority. It is important to them. Número 1, para estas parejas felices, ellos opinan del sexo y hacen del sexo una prioridad, es importante para ellos. In other words, they think about it, En otras palabras, piensan al respecto, they talk about it, hablan al respecto, they plan for it, lo planean. they work very hard at understanding well what will be a blessing and bring pleasure to their mate. Y trabajan y estudian por entender qué es lo que trae placer y complace a su cónyuge. And so even after decades of being married, they still give time and attention and care to this very tender area of marriage. Y sin importar lo tiempo que lleven de casados, dedican tiempo y dedicación a esta importante y delicada área del matrimonio. You see, we need to understand that just because everything fits physiologically doesn't mean it's going to work well. Entendamos algo, no todo porque embone fisiológicamente es porque va a funcionar bien, pues. Because men and women come to the intimate part of marriage very differently. Porque un hombre y una mujer se acercan y tienen un approach al matrimonio de manera muy diferente. Remember I said last night, men are creatures of sight and they're moved by what they see. Recuerda lo que vimos anoche, el hombre es guiado por la vista y es guiado por lo que ve. Women are more creatures of the ear and the heart, and therefore they are moved by what they feel. La mujer es más guiada por lo que escucha y por el corazón y es más guiada por lo que ella puede sentir. So they make it a priority. It is important to them from the beginning of their marriage all the way to the end. Por lo que hacen del matrimonio, del sexo una prioridad desde el principio hasta el final. Number 2, they make time for sex. Número 2, ellos hacen tiempo para el sexo. Now, this is very easy when we first get married. Esto es fácil cuando uno está casado. When you first get married, it's just you and your mate. Cuando estás recién casado, nada más estás tú y tu cónyuge. So you can pretty much have sex anytime you want to with no hindrances and no interruptions. Por lo que prácticamente puedes tener relaciones sexuales a la hora que se les antoje sin interrupciones. But out of sex comes these large cockroach creatures called children. Pero a veces como resultado del sexo vienen estas como cucarachitas grandes que algunos le llamamos bebés. And they do not help your sex life. Y ellos no superayudan a tu vida sexual. In fact, isn't it interesting when you read the 8 chapters of the Song of Solomon? Es interesante cuando ves los 8 capítulos del Cantar de los Cantares. Children are not mentioned even one time No se mencionan bebés ni una sola vez. because they don't help romance. Porque ellos no suman al romance. In fact, sometimes they can do great damage to romance. A veces hasta perjudican el romance. When we had our first children, they were horrible. Cuando tuvimos a nuestros primeros gemelos era horrible. We started with twins. Empezamos con gemelos. I sometimes wonder if they were demon possessed. Yo a veces me preguntaba si estaban endemoniados.
I now understand why some animals eat their young. Ahora entiendo por qué ciertas especies de animales se comen a sus crías. They would not sleep. Porque no duermen. Not only that, they tag teamed us. No solamente no duermen, sino que como que hacen estrategia contra uno, parece. We would put them down at 10 o'clock at night. Los acostamos a las 10 de la noche. Nathan would wake up at 1. Natán se despertaba a la 1. Jonathan would wake up at 3. Jonathan a las 3. Nathan would wake back up at 5. Natán de nuevo a las 5. Jonathan would wake up at 7. Y el otro a las 7. It was horrible. Era horrible. And needless to say, that did not enhance our intimate life. Y soy honesto, eso no como super ayudó a nuestra vida sexual. I mean, have sex? De tener relaciones sexuales. I barely have enough energy to get out of bed. Con esfuerzos tenía energías para pararme de la cama, bro. Leave me alone. Déjame tranquilo. And so, at the stage of childbearing, this can be a real challenge. Así que en la etapa de crianza de los hijos, eso es un desafío tremendo. So planning for it is even more crucial in that particular stage. Así que planear en esta etapa es sumamente crucial. But praise God, they grow up Pero gracias a Dios crecieron, and they become adolescents and teenagers, se volvieron adolescentes, which means put a lock on your door. lo que significa tenías que ponerle seguro a la puerta It will keep you from being embarrassed. para evitarte un momento vergonzoso ahí con ellos. And then eventually they leave home. Y eventualmente se fueron de la casa. Now they are like boomerangs, they come back all of the time. Ahora muchos son como boomerang porque regresan y regresan y regresan. But they don't live there Pero anymore. ya no viven en casa. Now, every now and then, people get all weepy-eyed about thinking about their children growing up and leaving. Hay muchos que como cuando piensan que sus hijos se van a ir como que se le llenan los ojos de lágrimas y como se ponen nostálgicos. Oh, it will be so sad when our children leave. Hoy vamos a estar bien tristes cuando todos se vayan. No, No, it is glorious. es glorioso, It is wonderful. es maravilloso. In fact, it's like a honeymoon all over again. Es más, es como una luna de miel, pero otra vez. And this time you have money. Y esta vez tienes dinero. So different stages of marriage require different strategies when it comes to time. Diferentes etapas en el matrimonio van a requerir diferentes estrategias en cuanto a tiempos. Number 3, they stay emotionally intimate. Número 3, se mantienen emocionalmente íntimos. Remember last night, men, we talked about having that marital radar system that enables you to be sensitive to your wife? ¿Se acuerdan, hombres, que hablamos de este monitor matrimonial que te ayudaba a estar sensible a los temas de tu matrimonio, de tu esposa? So couples that have a happy sex life are in tune with one another. Parejas que sexualmente felices están sincronizadas uno con el otro. They know what's going on in the life of their mate. Saben lo que pasa en la vida de su cónyuge. And under God's guidance and grace, they seek to respond in an appropriate way that will love them well. Y por la gracia de Dios procuran responder a eso de manera amorosa. It's hard to be intimate with someone that you don't know very well. Es difícil tener intimidad con alguien a quien no conoces muy bien. And by the way, let me just say this as a quick aside. Y déjame decir esto como una nota al pie. Don't pour your life into your children first. No te apoyes y bases tu vida en tus hijos. Pour your life into your marriage. Pasa tu vida en tu matrimonio. We'll talk about this later today. Hablaremos de eso un poquito más adelante. But one of the greatest gifts you can give your children is that your children know that their mom and dad love one another. Pero uno de los más grandes regalos que le puedes hacer a tus hijos es que tus hijos sepan que papá y mamá se aman. You see, the number one need in the life of a child is security. La necesidad número 1 en la vida de un niño es seguridad. And nothing brings security in the life of a child like knowing my dad loves my mom and my mom loves my dad. Y pocas cosas dan seguridad a la vida de un niño, saber que su papá ama a su mamá y que su mamá ama a su papá. So stay emotionally intimate and connected to one another. Así que manténganse emocionalmente e íntimamente conectados uno con otro. Number 4, they know how to touch and what works. Número 4, saben cómo tocar y qué funciona. In other words, they're sensitive to what will bless and excite their mate. En otras palabras, son sensibles a qué es lo que va a excitar y le gusta a su cónyuge. I like to be touched. Yo soy una persona que le gusta ser tocada. In fact, if you were to talk about the 5 love languages by Gary Chapman, Si van a hablar de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, touch, contacto físico, words, palabras, time, tiempo, gifts, de regalos, service. servicio. I am a words and touch person. Yo soy una persona de palabras y de contacto físico. Rub my feet, Masajeame los pies, you get anything from me you want. toma todo mi dinero. Rub my back, my hands, my neck, I am yours. Ráscame la espalda, hazme cosquillas, yo soy tuyo.
We will get in our car and drive 3 or 4 hours. Podemos subir al carro y manejar 5 horas. I put my right hand in my wife's lap, Pongo yo mi mano en la pierna de mi esposa and she just plays with it for 4 hours. y ella nada más juega con mi mano por 4 horas. She plays with my fingers, rubs my hand. Juega con mis dedos, como aprieta mi mano, My blood pressure goes down. mi presión arterial baja, My heart rate slows. mi corazón se relaja. Life is good. La vida es buena. Her love language is not touch. Su lenguaje de amor no es contacto físico. I found this out on our very first date. Me enteré de esto en nuestra primera cita juntos. When we had our first date, I took my wife out to eat, Cuando tuvimos nuestra primera cita la llevé a comer and then I took her to a very romantic movie, y la llevé a una película súper romántica, Jaws. Tiburón. Now think about it. It's a scary movie. Piensa en esto, es una película de miedo. And so after about an hour, Así que después de una hora de la película, I got my arm around her. yo puse mi abrazo sobre ella And being the touchy person that I am, y siendo la persona de contacto físico que soy, I began just to scratch her arm empecé nada más así a hacerle cosquillas en el hombro. and scratch her arm Y eso, cosquillas en el hombro. and scratch her Y arm. cosquillas en el hombro. Finally, after about 15 minutes, she looked at me Después de como 15 minutos me volteó a ver and she said, y me dijo, "Are you trying to dig a hole in my arm?" ¿estás tratando de excavar en mi brazo? It's a miracle that we had another date. Es un milagro que hayamos tenido una segunda cita ella y yo. So I moved my arm very quickly Así que moví mi brazo muy rápido and she said, "Oh, I don't mind your arm being there. y dice, no me importa que tu brazo esté ahí. Just quit digging in the same place." Solo ya deja de excavar en el mismo lado. So I've learned over the years how to touch her and how not to touch Así que her. aprendí en los primeros años cómo tocarla y cómo no tocarla. How to be physically affectionate and how to not be physically affectionate. Cómo ser físicamente afectivo y cómo no serlo. And see, the beauty of this is we're all wired differently. Y mira, la gloria de esto es que todos estamos conectados de maneras diferentes. Don't ever think that your wife or your husband is like every other wife or husband. That is not true. No creas que tu esposo o tu esposa son como otros esposos o esposas. God made your wife a unique woman, Dios hizo a tu mujer una mujer única and God made your husband a unique man. y a tu esposo un hombre único. The key is knowing your man and knowing your woman. La clave es conocerle. So they know how to touch and what works. Así que saben cómo tocar y qué es lo que funciona. Number 5, they keep romance alive by meeting each other's needs. Número 5, mantienen vivo el romance al satisfacer las necesidades del otro. For example, women long to have in their life a spiritual leader. Mira, una mujer anhela en su vida y en su corazón el tener un líder espiritual. They want to have intimate conversation with their husband. Quieren tener conversaciones íntimas con su esposo. They want a man that supports the family. Quieren un hombre que soporte y sostenga la familia And they want a man who is open and honest with them y que sea honesto y vulnerable. and romances them in a way that a woman understands and appreciates. Y que haga romance en el modo en que ella lo entiende y lo agradece. When a man does those things for his wife, he will bless her and romance will increase. Cuando un hombre trata a su mujer así, la mujer va a responder y va a agradecerlo y el romance va a aumentar. But men are different. Pero el hombre es diferente. They long to be respected and admired by their wife. Ellos buscan sentirse admirados y respetados por su esposa. Sexual fulfillment is very important to most men. La realización sexual es importante para muchos hombres. Having home support is very important to most men. Tener un apoyo en casa es muy importante para muchos hombres. So when we're working very hard to meet their needs, Por lo que cuando trabajamos muy duro para proveer las necesidades de la casa, remember I said last night, what takes place outside the bedroom will determine what takes place inside the bedroom. recuerda lo que dije ayer, lo que pasa fuera del cuarto va a activar lo que pasa dentro del cuarto. So we want to work at serving well one another. Por lo que queremos trabajar en servirles bien unos a otros, servirnos bien unos a otros. Number 6, they keep their sexual anticipation alive. Número 6, se mantienen la iniciativa sexual. In other words, they think about it, they plan for it, they talk about it. En otras palabras, piensan en ello, planean en ello y lo procuran. They even say things and do things that they know will enhance the romantic atmosphere. En sí, hacen y dicen cosas que van a estimular los encuentros sexuales. And again, the odds are very high that your mate is different than you. Es más, es probable que tu cónyuge sea muy diferente a ti. I mentioned that I like to be praised with words and I like to be physically touched. Yo te he dicho que a mí me gusta que se me honren con palabras y que me toquen. Charlotte, on the other hand, likes gifts Sharon, mi esposa, le gustan regalos and she likes time. y le gusta tiempo. Now, the gifts don't have to be expensive. Los regalos no necesariamente tienen que ser caros.
Bringing her a gift simply conveys to her, I was thinking about her while I was away. Traer un detalle para ella solamente le comunica que estuve pensando en ella mientras estuve lejos. And investing in her with time lets her know I want to be with her. Invertir tiempo en ella le comunica que quiero pasar tiempo con ella. And see, here's the brilliant insight that Gary Chapman gave us in that book. Esta es la conclusión que Gary Chapman habla y comunica en ese libro. Remember, the book is called The 5 Languages of Love. Recuerda que el libro se llama Los 5 lenguajes del amor. Most of us try to speak our love language to our mate. El problema es que muchos queremos hablar nuestro lenguaje con nuestro cónyuge. And then we get upset that they don't understand. Y nos enojamos que no entienden. So you have to learn a new language. Porque tienes que aprender un nuevo lenguaje. His language, her language. Tu lenguaje, el de ella o el de... And so I know for Charlotte, touch is not the thing, or even words is not the thing. Yo con Charlie aprendí contacto físico, ni siquiera palabras es su lenguaje. But little thoughtful gifts and time enhance romance and speak to her heart. Pero regalos muy bien pensados y tiempo hablan a su corazón. And when I do those things, our sexual anticipation in our marriage goes up and is made stronger. Y cuando hago eso, nuestra anticipación y nuestra expectativa del sexo crece y se hace más fuerte. Number 7. Número 7. They know how to play and foreplay both in and out of bed. Saben cómo jugar y planear esto fuera y dentro de la cama. Couples that have a good sex life are playful with one another. Parejas que tienen una buena intimidad sexual son juguetonas una con el otro. They cut up with one another and laugh with one another. Se sorprenden y se ríen. They pat one another on the backside. On the backside. Sí, se dan nalgaditas. They give a kiss on the cheek when they're walking through the room. Se dan un beso en la mejilla cuando pasan por el cuarto. They just walk by like Charlotte did yesterday and just rubbed her hand down my arm. Pasan como Charlotte lo hizo ayer y nada más así como pasa su mano sobre mi hombro. Again, there's no way to overstate this truth. Otra vez, no hay manera de subestimar esta verdad. What happens outside the bedroom will determine what happens inside the bedroom. Lo que pasa fuera del cuarto determinará lo que pasa dentro del cuarto. Men, our goal is to create a romantic atmosphere. Hombre, nuestro desafío es crear una atmósfera romántica. And then within that atmosphere, the act of sex will take place more often and with greater joy and satisfaction. Y cuando eso pasa, la actividad sexual crece y con mayor satisfacción. Number 8. Número 8. They know how to talk to each other. Saben hablar con el otro. This is probably as important as any of these 12 areas. Esto es tan importante como las otras 12. Again, just because everything fits physically does not mean that you will have a meaningful and happy sex life. Repito, el que encaje el tema fisiológicamente no significa que tengas una vida sexual plena. You have to understand and know what blesses your mate. Tienes que entender qué bendice a tu cónyuge. And the only way that can happen is for you to talk and communicate. Y el único modo que eso pase es que hables y que se hablen unos con otros. In fact, when I do premarital counseling, I will tell a young couple that the most important organ when it comes to sex is their brain working through their mouth. Cuando aconsejo a parejas en el matrimonial, le digo que el órgano sexual más importante a ejercitar es el cerebro, viéndose por medio de lo que las palabras comunican. And let me say this. Y déjame comentarte esto. No mate would ever ask their mate to do something that they find displeasing, painful, hurtful, shameful. Nadie le va a pedir a su cónyuge que haga algo que para él considera que es vergonzoso, doloroso o no apropiado. You're going to place them first and honor them. Le vas a considerar primero y le vas a honrar en eso. But again, the only way to know this is that we talk with one another. Pero de nuevo, el modo en que arreglamos eso es hablando. And don't think that the conversations that resolve things when you're 20 will work when you're 40 and 60. Y aclaremos algo, las discusiones o cosas que arreglaron en sus 20s no van a ser las mismas discusiones a temas a arreglar en los 40s Our o bodies en los change. 50s, porque sus cuerpos cambian. And therefore we have to keep communicating well with one another over the duration of our marriage. De manera que tenemos que seguir comunicándonos a lo largo de nuestro matrimonio. Again, it's very possible to have a very happy and active sex life in your 40s and 50s and 60s and 70s. De modo, una vez más digo, es probable que puedas tener una vida sexual satisfactoria en tus 50s a los 70s. If God gives you good health. Si Dios te concede buena salud. But again, communication is crucial every stage along the way. Pero de nuevo, que la comunicación es clave a lo largo del camino.
Number 9. Número 9. They remain lovers and friends. Permanecen como amantes y amigos. And the longer you're married, the more important is the friendship component. Y entre más avanza en tu matrimonio, más crece el elemento de la amistad. Last night we saw that on their wedding night, Solomon called his wife his sister, a term of familial affection. Anoche vimos que Salomón le llama a su novia hermana en términos de afecto. In just a moment, we're going to see where she calls him her brother. Y en un momento más vamos a ver cómo ella le llama a él mi hermano. And in chapter 5, in verse 16, she says of him, "This is my friend." Y en el capítulo 5, 16. 16 le llama, este es dice, así es mi amante y mi amigo. It's very difficult to make love to someone you don't like. Es muy complicado tener relaciones sexuales con alguien que no te cae bien. And the longer we are together, the more important the friendship component is. Por eso entre más tiempo pasamos y crecemos en el matrimonio, más importante la amistad se vuelve. And so our goal in marriage is not only that we would be lovers, but that we would also be best friends. Por lo que el objetivo no nomás es ser amantes, es ser mejores amigos. And when you have that combination, the odds are overwhelming. You're going to have a wonderful, satisfying, intimate life. Y cuando tienes eso, el compromiso y la intimidad crece y se vuelve más satisfactorio. Number 10. Número 10. They maintain a sense of humor and they know how to laugh. Mantienen el sentido del humor y saben cómo reírse juntos. And I would like to add at the end of that this little phrase. Y quiero añadir esta pequeña frase al final de esto. They know how to laugh, especially at themselves. Saben cómo reírse especialmente de ellos mismos. In other words, you don't laugh at the expense of your mate. En otras palabras, no te ríes de él o de ella. In fact, you're very good at making fun of yourself. Tú eres muy bueno en reírte de ti. But happy couples laugh a lot. Pero las parejas felices se ríen un buen. And couples that have a happy, intimate, sexual life laugh a lot with one another. Y las parejas que tienen una plena intimidad sexual se ríen mucho entre ellos. In fact, it would be good for all of us to ask this morning, when was the last time my mate and I really laughed well together? Sería bueno preguntarte esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que yo y mi esposa neta nos reímos juntos, tuvimos una buena risa juntos? I hope it was this morning, Yo espero que haya sido esta mañana, because it should be something that's just regularly happening in your marriage all of the time. porque debe ser algo que pase regularmente en tu matrimonio mientras están juntos. Number 11, Número 11. they want to please each other. Quieren complacerse mutuamente. Right beside number 11, Philippians chapter 2, verses 3 and 4. Anota Filipenses 2, 3 y 4, ahí al ladito de tu declaración. In fact, every time I perform a wedding ceremony, I will read those verses. Y cada vez que yo oficio una ceremonia de boda, yo leo esas porciones. There, Paul says, let nothing be done through selfish ambition Ahí Pablo dice que no haga nada por ambiciones egoístas or vain conceit, o vanas aspiraciones, but in humility of mind, sino en humildad de corazón y de mente, esteem others better than yourself. estimando a otros como mejores que tú. Look out, Cuidado, not for your own interest, no lo hagas para tu propio interés, but for the interest of others. sino por el interés y el beneficio de otros. In other words, when it comes to intimacy and sex, De otra manera de decirlo, cuando venimos al tema de intimidad y sexo, the first question is not, what can I get? la primera pregunta no es ¿qué puedo yo lograr y conseguir? The first question is, what can I give? La primera pregunta es ¿qué puedo yo dar? How can I be a blessing in this act to my mate? ¿Cómo puedo ser una bendición en este acto para mi cónyuge? And you know what Charlotte and I have learned in 41 years of being married? ¿Sabes qué hemos aprendido Charlotte y yo en 41 años de casados? If her goal is to please me, Si su objetivo es complacerme and my goal is to please her, y mi objetivo es complacerla, we both wind up with big smiles on our face. nosotros vamos a terminar el día con una sonrisota en nuestra cara. Because I am blessing her and making her happy, Porque yo estoy amándola, bendiciéndola y haciéndola feliz. and she is blessing me and making me Y happy. ella estaba amándome a mí y haciéndome feliz a mí. Number 12. Número 12. They cherish each other as a sacred and precious gift of God. Se valoran mutuamente como un regalo sagrado y precioso para Dios. You should never lose sight of the fact that the mate that God gave you is a gift from Him. Aquí no es para Dios, es de Dios. No pierdas de vista que tu cónyuge es un regalo valioso que Dios te ha dado.
Now you may say he doesn't always or she doesn't always feel like a gift from Tú God. puedes decir, no, siempre se comporta o se siente como un regalo mi matrimonio. Well, a friend of mine helped me there a number of years ago with a wonderful analogy. Un amigo me ayudó con esto con una analogía espectacular. He said, God gives us our mate like divine, heavenly sandpaper. What? Sandpaper. Sandpaper. You got wood, you want to smooth it out? Ya, Dios nos regaló a nuestro cónyuge como una muy amorosa y sexy lija. We all have rough edges in our lives that don't look very much like Jesus. Tenemos nosotros como asperezas o inconsistencias en nuestra madera que no se ven como Jesús. So God gives us a mate, Dios nos dio un cónyuge God gives us children, y nos dio niños and they start rubbing. y ellos empiezan a tallarle. And they rub and rub and rub. Y tallan y tallan y tallan. And of course, there's friction, Y claro, hay fricción, there's heat, hay calor, it's uncomfortable, no es cómodo muchas veces, but the end result is very good. pero el resultado final es muy bueno. And you see, God sometimes gives us just the right mate to rub out those edges that don't look like the Y Savior. Dios nos va a dar al cónyuge correcto para limar esas cosas que no se parecen a So Jesús. even when you don't feel like it, Así que a veces, aunque no sientas o no parezca que, thank God for the gift of your mate agradécele a Dios por el regalo de tu cónyuge and treat them as sacred and precious from Him. y trátale como valioso y sagrado porque es un regalo del Señor. Now, I am convinced this is exactly how Solomon saw Shulamite and Shulamite saw Solomon. Estoy convencido que esto es como Salomón veía a la Sulamita y la Sulamita veía a Salomón. So turn in your Bible to chapter 6 and verse 11. Así que vamos a cantar los cantares 6, versículo 11. And very quickly we're going to talk about the kind of man every woman wants. Y vamos a hablar rápido de la clase de mujer que la clase de kind of man, la clase de hombre que toda mujer quiere. I'll ask Pastor Kike to read chapter 6 verse 11 through chapter 7 verse 10. Ok, vamos a leer del 6:11 al 7:10 en la NTV. Bajé a las arboledas de nogales y salí al valle para ver los nuevos brotes primaverales, para ver si habían brotado las vides y las granadas ya estaban florecidas. Antes de darme cuenta, mis fuertes deseos me habían llevado a la coraza de un hombre noble. Vuelve ahora a nosotras, oh doncella de Sulam, regresa para que te veamos otra vez. ¿Por qué miran así esta jovencita de Sulam mientras se mueve con tanta gracia entre las filas de los bailarines? Qué hermosos son tus pies con sandalias, oh doncella y princesa. Las curvas de tus muslos son como joyas, la obra de un habilidoso artesano. Tu ombligo tiene la forma perfecta como una copa llena de vino mezclado. Entre tus muslos hay un manojo de trigo rodeado de lirios. Tus pechos son como dos cervatillos mellizos de una gacela. Tu cuello es tan hermoso como una torre de marfil. Tus ojos son como manantiales cristalinos de Hesbón junto a las puertas de Bat Rabim. Tu nariz es tan fina como la torre del Líbano con vista a Damasco. Tu cabeza es tan majestuosa como el monte Carmelo, y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El rey quedó cautivado por tus rizos. Qué hermosa eres, qué encantadora, mi amor, qué llena de delicias. Eres esbelta como una palmera, y tus pechos son como los racimos de sus frutos. Let me give you the context of where we are. Vamos a ver el contexto de esto. Last night we saw in chapter 4 verse 1 through chapter 5 verse 1 their wedding night and their honeymoon. Ayer vimos en capítulo 4 y 5 su boda y noche de bodas. And it was absolutely wonderful and magnificent. Y fue increíble, la vimos de manera fascinante. But honeymoons do not last forever. Pero la luna de miel no dura para siempre. You have to return to the real world. Tienes que volver al mundo real. And you see that immediately in chapter 5 verses 2 through 8. Y eso pasa inmediatamente en el capítulo que sigue, 5 y 6. As wonderful as the bedroom was in chapter 4 and the beginning of chapter 5, Sin importar qué tan fascinante fue el cuarto en el capítulo 4 y 5, it is a disaster in chapter 5 verse 2 through 8. en el 6 del 1 al 8 vuelve como hay un desorden ahí. He worked late one night. Él trabaja hasta noche un día. He did not come home when he said he would come home. No regresa a casa cuando él dice que va a regresar. I can almost envision that she had a candlelight dinner waiting for him. Yo puedo casi imaginar que ella tenía una cena lista preparada a la luz de las velas. And the candles burned down, 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 down. Y las velas se fueron consumiendo y consumiendo. No man. Y no llegó el tipo. And so what did she do? ¿Y qué hizo ella?
She went to bed and locked the door. Ella fue a su cama y cerró la puerta por dentro. Well, he gets home about midnight. Y él llegó a casa a medianoche. We know that because it says the dew is already falling. Y lo sabemos porque la Biblia dice que ya había la noche caído. And he immediately figures out there's a problem. Y inmediatamente se dio cuenta que había un problemita. I mean, if your wife locks the bedroom door on you, you have a problem. Si tú te das cuenta que tu mujer te cerró el cuarto por dentro, tú te das cuenta que hay un problema. And if you can't figure that out, I cannot help Y you. si tú no te das cuenta que hay un problema, yo no te puedo ayudar más en eso. So he starts knocking on the door, Así que empezó a tocar la puerta and he tries to sweet talk her. y empezó como querer hablarle bonito desde afuera. I mean, he calls her my love, my dove, my perfect one. Le llama mi paloma, mi perfecta, mi hermosa. And she says, I'm in bed, ready to go to sleep, I'm not getting up. Y ella le dice, mira, yo ya me dormí, ya me acosté, me dormí, no me voy a parar. Well, being the typical male, that hurt his feelings. Así que siendo el clásico hombre, eso hiere sus sentimientos. And so he shakes the door latch one more time. Así que como que agita otra vez la manija de la puerta una vez más. The door's still locked. La puerta sigue cerrada. So like a whipped puppy dog, he goes away. Así que como un perrito regañado, ya se va. Well, then she feels bad about it. Y luego ya se siente mal al respecto. And personally, I think she should feel bad Y about it. personalmente creo que sí tiene razón para sentirse mal al respecto. I mean, I know he worked late, Yo sé que él trabaja hasta tarde, but he is the king. pero es el rey. But she feels bad Pero entonces ella se siente mal because she loves him. porque lo ama. So she goes to the door, Así que va a la puerta, opens it, la abre, but he's gone. pero ya se fue. And it is a bad night for both of them. Y es una noche no buena para los dos. Well, she begins again to feel terrible about Y él this. se siente mal también al respecto. So she then begins to, in very beautiful poetic language, talk about how wonderful he is and how she wants him back. Y de nuevo empieza a hablar de cuán maravilloso es y cómo le quiere de vuelta. In fact, in chapter 5, verse 10 through 16, En sí, capítulo 5, del 10 al 15, the only time in the Bible this happens, es la única vez que aparece en la Biblia. you have a beautiful poetic description of a man from the top of his head to the bottom of his feet. Tienes una descripción detallada de un hombre desde la cabeza hasta la punta de los pies. In fact, the description of her husband is so magnificent. En sí, la descripción del marido es tan magnífica Some Bible scholars say it is apocalyptic. que algunos académicos dicen que es apocalíptica. In other words, it sounds almost like how Jesus is described in the book of Revelation. Es decir, que tiene demasiadas similitudes con cómo Cristo se describe en Apocalipsis 1. In fact, you want to do something fun sometime? Si quieres hacer algo divertido alguna vez, Compare Song of Solomon chapter 5 verses 10 through 16 compara Cantar de los Cantares 5 del 10 al 15 with Revelation chapter 1 verses 13 through 16. con Apocalipsis 1, 13 al 16. And by the way, this is for free. Y ojo, esto es gratis, cortesía. Some people don't think Song of Solomon should even be in the Bible. Hay gente que cree que Cantar de los Cantares ni debería estar en la Biblia. You say, why would they say that? Y dices, ¿cómo, por qué dicen eso? Well, some people think it's too sensual and descriptive. Muchos dicen que es muy sensual y muy descriptivo. I've even heard some foolish scholars say it ought to have an R or an X rating. He escuchado a algunos académicos bien babosos que dicen que tendrían que darle clasificación C al libro. I think, by the way, that says more about their dirty mind than what the Bible says. Creo que eso habla más de su mente cochambrosa que de lo que la Biblia está diciendo. Then others point out that the name of God never appears in the 8 chapters of the Song of Solomon. Otros apelan a que el nombre de Dios como tal no aparece en los 8 capítulos de Cantar de los Cantares. But that may not be true, Y puede ser que eso no sea verdad, because in chapter 8 it says that love burns with the flame of Yah, and many think it is a shortened form of the personal name of God, Yahweh. porque hay un capítulo que habla que el amor se enciende por las llamas de Yah, que es el diminutivo de Jehová. And I think that's correct. Y creo que es correcto eso. But what is the overarching story of Song of Solomon about? Pero ¿cuál es la narrativa general de Cantar de los Cantares? Let me say it in a couple of sentences and ask you the question, have you heard this story before? Déjame darte dos enunciados y quiero preguntarte si tú has escuchado esta historia. Song of Solomon is about a shepherd king, Cantar de los Cantares habla de un rey pastor and he is in search of a bride. que está buscando una novia. He finds this bride. La encuentra, He takes her to himself. la toma para sí, He loves her with a perfect love. la ama con un amor perfecto. So much so that by the end of the book,
tanto que al final del libro she can be described as flawless la describe como perfecta and perfect. y sin mancha. Now, have you ever heard that story before? ¿Te suena esa historia en otra parte de la Biblia? Yes, it's the story of redemption. Es la historia de la redención. There is a shepherd king, Hay un pastor rey and his name is y Jesus. su nombre es Jesús. And he went in search of a bride, Y vino en busca de una novia. and he found her and bought her with his blood. Y la encontró y la compró con su sangre. And he has now taken us to himself, Y nos tomó para sí. and he is loving us with a perfect Y love. nos ama con un amor perfecto. And someday when we're in his presence, Y un día cuando estemos en su presencia, the marriage supper of the Lamb in Revelation 19, las bodas del Cordero en Apocalipsis 15, no, 19, we will be perfect and flawless, seremos perfectos y sin mancha, dressed and robed in white. vestidos con ropas blancas. You see, the overarching story of the Song of Solomon in many ways is all about Jesus and his church. La narrativa de Cantar de los Cantares apunta directamente a Cristo con su novia. And so when you have this magnificent description of the husband in chapter 5, verses 10 through 16, Cuando tiene esta increíble descripción del novio en capítulo 5 del 10 al 15, it is very easy to see him as a type of the Lord Jesus. es muy fácil ubicarlo como una imagen que señala a la persona de Jesús. So she describes him in this fantastic way. Le describe de esta manera increíble. She then tells him she wants to reconcile, Le dice a él que quiere reconciliarse and he responds immediately with forgiveness and receptivity. y él inmediatamente responde con perdón y con una disponibilidad a recibirla. So that in chapter 6, verse 4 through 9, Así que capítulo 6 del 4 al 9 he describes her body again in exquisite detail. va a hablar del cuerpo de ella de nuevo de maneras exquisitas. And so we're going to pick up the story as she responds to what he has just said. Y vamos a conectar la historia con lo que ella responde a lo que él le dijo. So the first thing we need to see about the kind of man every woman wants: Así que la primera cosa que tenemos que ver en la clase del hombre que toda mujer quiere be sensitive to her longings for love. es ser sensible a los anhelos de amor que ella tiene. There's two ways to do that. Y hay dos modos puntuales que de hacer eso. Number one, watch how she acts. That's verse 11. Número 1, observa cómo ella actúa, versículo 11. And then number two, sense how she feels, verse 12 and 13. Y número 2, percibe cómo ella siente, versículo 12 al 13. Look at verse 11 again. Chécate el versículo 11 otra vez. She says, I went down to the nut orchard to look at the blossoms of the valley, Dice, bajé a la arboleda de los nogales y salí a ver los nuevos brotes primaverales, to see whether the vines had budded, whether the pomegranates were in bloom. para ver si habían brotado las vides y si las granadas ya estaban florecidas. This is just a beautiful, poetic way of saying, I went looking for love. Esta es una manera muy poética de decir, yo descendí buscando amor. I went looking for my man, Me descendí buscando a mi hombre and I went to places where I know he is. y fui a los lugares que yo sé que él está. And then many Bible scholars think verse 12 is like a vision or a dream that she suddenly had. Y muchos creen que versículo 2 es como una visión o revelación que ella tuvo. She says, before I was even aware of it, Y dice, antes de darme cuenta, my desire placed me mis fuertes deseos me llevaron o me condujeron back in a chariot a una carroza with a prince. de un hombre noble o un príncipe. That takes us back to her wedding day. Y eso nos lleva de vuelta a su día de boda. When her prince, the king, came to her home in a beautiful chariot and took her to the wedding. Cuando el novio fue por ella a casa en un glorioso carruaje y la trajo a casa. Well, there are people watching all of this. Ahora hay gente viendo esto. In fact, throughout the Song of Solomon, there is a group called the Chorus Ladies. En sí en Salomón hay un grupo de mujeres que se llaman las chicas del coro. And they're watching this romantic dance between Solomon and Shulamite. Y están viendo esta relación romántica entre Salomón y la Sulamita, estas coristas, And pues. so every now and then they will chime in and say something or ask a question. De modo que en la narrativa bíblica ellas van a aparecer o hacer una declaración o pregunta. So they just heard his description of her in chapter 6, verses 4 through 9. Así que ellas ya oyeron cómo se refieren a ella del 6 al 9. And so they speak to her Y ella le hablan and they say, well, if you're this fantastic, return, O Shulamite,
return, return, that we may look upon you. Y le dicen acerca de lo que él habla también de ella, pues si tú eres tan increíble, pues regresa, que queremos verte otra vez. I mean, if any man thinks any woman is this fantastic, we'd like to see her too. Si un hombre así piensa que una mujer es tan increíble, queremos también verla. Solomon hears them talking. Salomón les escucha cantar esto. And so at the end of verse 13, he raises a question. Y al final del 13, él va a arrojar una pregunta. Why should you look upon the Shulamite? ¿Por qué miran así a esta jovencita de Sulam? And then there's a very mysterious phrase that we're not certain as to the meaning. Y hay una frase muy misteriosa, no estamos seguros de lo que significa. My translation says, as upon a dance between two armies. En su traducción dice que baila entre dos ejércitos. La NTV dice mientras se mueve con tanta gracia entre dos filas de bailarines. So here's my best guess. Así que esta es mi conclusión o mi interpretación al respecto. Just like on her wedding night, she has stripped herself of all clothing. Así como fue en su noche de bodas, ella se despojó de sus prendas. But she is not just standing in front of him. Pero no está nada más delante de él. She is now doing a very sensual, seductive dance. Está haciendo un baile sexy. You say, how do you know that? Dices, ¿cómo puedes decir eso? Well, let's just keep reading and see what we find. Sigue leyendo y vas a ver por qué está hablando de un baile muy sensual. So, be sensitive to her longings for love. Es sensible a sus deseos de amor. Number 2, Número 2, grow in the knowledge of your mate. crece en el conocimiento de tu cónyuge. First of all, grow in your knowledge of her physically. Primero físicamente. Chapter 7, verses 1 through 5 is the third description in Song of Solomon of the body of the Shulamite woman. Del capítulo 7, 1 al 5, es la tercera descripción del cuerpo de la Sulamita. It is the most detailed, Es el más detallado, it is the most descriptive, descriptivo and it is the most sensual. y el más sensual. In other words, we don't know how long they've been married, No sabemos cuánto tiempo llevan casados, but the fire has not gone out. pero el fuego no se ha apagado. And he is still madly in love with this woman and finds her irresistible. Y él sigue fascinado con la belleza de esta mujer y le halla irresistible. Well, since she's dancing, he starts with her feet. Y ya que está bailando, empieza con sus pies. And he says in verse 1 of chapter 7, how beautiful are your feet in sandals, O noble daughter. Y dice en el versículo 1, qué hermosos son tus pies con sandalias, oh doncella y princesa. By the way, this is for free. Por cierto, ahí te otra cortesía de la casa. Most people say feet are not beautiful, Mucha gente dice que los pies no son bonitos, but he thinks hers are. pero él cree que los de ella sí. And I was wrong a moment ago. I misspoke. Y yo me equivoqué hace ratito. She was not completely naked. Ella no estaba desnuda, She had on a pair of sandals. tenía sandalias. But that's it. Pero eso es mi único error en la Because then he interpretación. says in verse 1, your rounded thighs are like jewels, the work of a master hand. Porque después va subiendo la mirada y dice, las curvas de tus muslos son como joyas, la obra de un habilidoso artesano. And by the way, the word for thigh here in Hebrew, The word for what? the word for thigh in Hebrew La palabra en hebreo que se traduce aquí como muslos is used for the upper part of a woman's thigh, está hablando de la parte superior de los muslos de una mujer, not the lower. no las bajas partes inferiores del muslo. And he is saying they are incredibly valuable. Así que está diciendo esa parte superior de los muslos que son They muy are valiosas like a masterpiece from a master craftsman. y que es la obra maestra de un artesano. Then in verse 2, we come to one of the most debated phrases in all of the Bible. Y en el versículo 2 vamos a llegar a uno de los versículos más debatidos en la historia de la Biblia. I'm going to go ahead and tip my hand and tell you what I think. Y voy a poner en la mesa lo que yo concluyo que es lo que se refiere. You don't have to agree with me. No tienes que estar de acuerdo conmigo. You can be wrong and I will be right. Tú puedes estar mal y yo puedo estar bien. Every translation I have ever read in English always uses the word navel in verse 2. Cada traducción, y también en inglés y en el español lamentablemente también, usa la palabra ombligo en el versículo 2. But the Hebrew word is very rare. Pero la palabra en el hebreo es muy especial. And if you read the commentaries, they will tell you we are uncertain as to its exact meaning. Y si ves los comentarios, muchos van a concordar que estamos no tan seguros del significado verdadero.
And some of them are even courageous enough to say, I don't think navel is the best Y translation. muchos, siendo muy honestos, van a decir, no creo que ombligo sea la mejor traducción de la palabra. So why do you say that? Y dices, ¿por qué dices esto? Well, look at how he describes whatever he's describing in verse 2. Porque mira lo que hace al mencionar y citar lo que se vive en este ombligo. He says, first of all, it is like a rounded bowl. Primeramente dice que tiene una forma perfecta como redonda, como un ombligo. But then he says it never lacks mixed wine. Pero luego dice que nunca les falta vino, que aquí dice la NTV, como una copa llena de vino mezclado. In the Song of Solomon, without an exception, En Cantar de los Cantares, sin excepción, wine is always used for sensual joy and pleasure. el vino siempre es usado para una alegría y un gozo que involucra también el tema sexual. It's used in the context of lovemaking. Se habla en temas que tienen que ver con el amor, hacer el amor. Now, I just have a question. Yo tengo una pregunta. How does that work with a navel? ¿Cómo opera eso en un ombligo? I have a very good answer. Yo tengo una respuesta buena para eso. It doesn't. No funciona en un ombligo. Furthermore, if you follow the logic of his progression, moving from the bottom, working his way up, Y si ves la línea narrativa y melódica de la porción yendo de los pies para arriba, what's the next thing he talks about in verse 2? chécate lo siguiente que da en el versículo 2. Her belly. Su abdomen, su vientre. So you have the thighs described here, Así que tienes los muslos the belly described y here, después el vientre. and something we're not quite sure of that is said to be a source of perpetual blessing like mixed wine. Pero algo pasa en este ombligo que hace una referencia a que es una fuente de vino mezclado rico. Now, you're a very smart congregation. Ustedes son una congregación bien inteligente. I think you can figure it out. Creo que ustedes se pueden imaginar de lo que está hablando, ¿va? He is not talking about a navel. No está hablando del ombligo. I just know this much. My wife's navel has never been filled with mixed wine and brought me pleasure. Yo solamente sé una cosa, el ombligo de mi mujer nunca ha estado como lleno de vino y me ha dado mucho placer. But there's something just below it Pero hay algo un poquitito más abajo, that is a glorious, wonderful, good gift from God. que es un regalo maravilloso de una mano del Señor. And I am 99.99% certain that is what he is talking Y about. creo 99.9% con la certeza que es a lo que se está refiriendo Salomón aquí. He loves her dancing feet. Ama sus pies bailarines, He loves her beautiful thighs. le encantan sus muslos y caderas, He loves this beautiful part of her body in there. le encanta la parte que está entre la cadera y el vientre. And he does like her waist because if you think of grain tied, she goes in and she comes back out. Y si pones una narrativa también le encanta su vientre porque ves como una curvilínea descripción. So he is speaking how beautifully shaped she is in his eyes. Así que está hablando de cómo está perfectamente formada delante de sus ojos. Then he talks again about the mountain of myrrh and the hill of frankincense. Después va a hablar de nuevo de los montes Esbón y de Bat Rabim. He says, your two breasts are like two fawns, twins of a gazelle. What verse? Verse 3. En el 3 va a decir, tus pechos son como cervatillos, mellizas de una gacela. They're attractive, Son atractivos and I want to touch them. y yo quiero tocarlos. Then he moves again to talk about her neck as an ivory tower because, again, she is a confident, stately woman because of the way her husband has loved her. Después va a subir la mirada al cuello, como ya hablamos, una mujer erguida, una mujer firme y confiada porque su marido la ha edificado. He then says her eyes are peaceful and restful like a pool in Heshbon. Después habla de sus ojos, que son como manantiales cristalinos de Esbón junto a la puerta de Bet Rabim. And the idea of her nose being like a tower of Lebanon probably doesn't mean she has a big old giant nose. Y la idea de la nariz tan fina como una torre, la NTV lo dice bien, la reina dice, tu nariz es como una torre, no habla que tiene una nariz ototota. It is the same idea of her neck being like an ivory tower. Habla de igual la misma manera del cuello que estaba erguido. She is stately and she is confident. Ella está confiada en toda su persona, pues. And then he concludes his description by saying in verse 5, your head crowns you like Mount Carmel, Y después termina en el versículo 5 hablando ya de su cabeza. and your flowing locks are like purple or deep red as her hair is let down again. Y habla los cabellos como rojizos. In fact, he says, I am held captive
by your hair, by your tresses. Y dice, y estoy cautivo, termina diciendo, el rey quedó cautivo con tus rizos. In fact, earlier he uses the word bewitched. I have been bewitched by your love. Más atrás usa una palabra que muchos lo traducen como seducido, chamaqueado, embrujado por tus rizos. So now he says, you want to make love to me, I want to make love to you. En otras palabras, él está diciendo, tú quieres tener relaciones conmigo, yo también quiero tener relaciones contigo. He says in verse 6, how beautiful and pleasant you are, O loved one. Versículo 6 dice, qué hermosa y qué encantadora, mi amor, que es llena de delicias. And here's why I say in your outline, we need to grow in our knowledge of her particularly. Y creo que aquí hay algo que tenemos que enfocarnos particularmente en lo que vemos de ella. You're beautiful. ¿Eres hermosa? You're pleasant. Me gusta verte. I love you Te amo. with all of your delights. Con todas tus delicias. In other words, earlier in the book, he describes her like an exotic garden where you would never find all of these things in the same place. Más atrás la citó como un exótico jardín. Go ahead. No, ya. You'd have to travel all over the world to see all of these beautiful things in his garden. Y habla de torres y elementos que no ves muchas veces en un lugar solo. Tienes que viajar para ver muchos elementos de estos en un solo lugar. And yet he tells her, I find all of that in you. Y él dice, mira, yo encuentro todo esto en ti. In other words, he has not stopped being a student of his wife. En otras palabras, él no ha dejado de ser un estudiante de su esposa. He knows her better than he's ever known her. La conoce mejor a veces de lo que ella se conoce a sí misma. And he loves her more than he's ever loved her. Y la ama más de lo que la amaba o la había amado hasta ahí. And the reason I think we know she is dancing is not only the fact that that word is probably correct in chapter 6, verse 13. La razón por la que sé que está bailando no nada más es porque el capítulo 6 no dice que está bailando, But he now describes her like a swaying palm tree. sino que ahora en el 7 le va a describir como una palmera que se mueve. So she is swaying back and forth in front of her husband, nothing on but sandals. Y se mueve así como una palmera delante de su esposo con nada encima más que sus chanclas. I think most men would be pretty impressed with that. Creo que hombres estarían muy impresionados con este movimiento. So he says in verse 7, you are like a palm tree. En el 7 le dice, eres esbelta como una palmera. Your breasts are like its clusters. Tus pechos son como racimos de su fruto. And so, again, notice how picturesque and careful the Bible is here, but it's very clear what it's talking about. Why you put your hands like this? Well, you are terrible. You are bad. You are bad. But I think we all know why. You're too great preacher. Your body communication is like synced. We need to get back to the text. Estamos regresando al texto. But it's just as good, verse 8. I say I will climb the palm tree. Pero porque el 8 se pone mejor, porque chécate lo que dice. Dije, treparé a la palmera. You can use your hands too. I'm going to do this. Dice, no voy a ponerme But that así. won't work. I will lay hold of its fruit. Dice, treparé a la palmera y tomaré de su fruto. Oh, may your breasts be like clusters of the vine, Que tus pechos sean como unos racimos de uvas. and the scent of your breath like apples. Y tu aliento como la fragancia de manzanas. That's just a very beautiful way of saying she didn't have bad breath. Es una buena manera de decir que le olía bien la boca, pues. In fact, if you go back to chapter 4 and verse 11, Es más, si vas al 4:11, al capítulo 4:11, he says her tongue has honey underneath it. dice que su lengua tiene miel debajo. So don't ever get the mistaken idea that French kissing started with the French. No creas esta nacada de que el beso francés empezó con los franceses. French kissing is in the Bible. El beso francés empezó en la Biblia. So it's good Así que es bueno y bíblico. for married people. Para los casados, ojo. So he says again, your breath is like an apple. Habla de que tu aliento es como fragancia de manzanas. Your mouth is like the best wine. Tu vino es como el mejor vino. In fact, I think she is talking again about them coming together in Y intimacy, el 9 está hablando de nuevo de venir a esta intimidad juntos. because she says it goes down smoothly for my beloved. En verse 9 End of verse 9. dice que tus besos sean tan apasionantes como el mejor de los vinos, que se desliza suavemente por los labios y los dientes. Gliding over my lips and my teeth. Que se desliza por los labios y los dientes. Which then leads to my third point. Que me lleva a llevar mi tercer punto.
Remain passionate in the pursuit of your mate. Mantente apasionado en la búsqueda de tu cónyuge. We just saw this. Number one, keep on expressing your desires for her. Hemos visto, mantente sensible a los deseos de ella, a los anhelos de ella. But secondly, keep on receiving her affection for you. Mantente apasionado al recibir afecto de ella para ti. We saw her give herself to him Ya lo vimos a ella darse a él after he invited her. después de que la invitó. And then I love verse 10. Y me encanta el versículo 10. It's a hinge verse. Es un verso de transición clave It concludes perfectly chapter 7 verses 1 through 10. y que va a cerrar perfectamente del 1 al 10. But it also sets the stage for the rest of chapter 7 and the first part of chapter 8. Pero genera la transición para los siguientes versículos por venir. This is the third time in the book she makes the first statement. ¿Es the first time? The third. Es la tercera vez que hace la declaración en el versículo 10, verse 10, right? Yes. Okay. The first phrase though. La primera frase. She says again, I am my beloved's. La tercera vez que dice, yo soy de mi amante. But now she adds this phrase. Pero añade ahora este detalle. And his desire is for me. Y su deseo es para mí. In other words, if there was ever any doubts that he loved me, En otra manera, si hay alguna duda de que él me ama if there were ever any doubts that I was the only woman for him, y que yo soy la mujer para él, all of those doubts have gone and evaporated. todas esas dudas en mi vida ya se han ido. He knows I am his, Él sabe que yo soy suya and I now know that I am his. y yo sé que él es mío. Now, before we go to the next study very quickly, I need to raise and answer an important question. Antes de avanzar a la siguiente parte, quiero poner una pregunta importante delante. How could a man who had 1,000 wives and concubines write this? ¿Cómo un hombre que tiene cientos de esposas y concubinas puede escribir esto? Because that's what Solomon had. Porque es lo que Salomón tenía. In other words, he didn't have one wife. En otras palabras, no tenía nada más una esposa, He had hundreds of tenía wives. cientos. And he had hundreds of mistresses. Y tenía cientos de concubinas también. So how could he write this? ¿Cómo puede escribir esto? How could he say this? ¿Cómo puede decir esto? Some people have drawn the conclusion he did not write Song of Solomon. Hay quienes dicen y insinúan que él no escribió Cantar de los Cantares. In fact, it's very popular among some Bible scholars today to say this book was written against Solomon. Es más, hay algunos académicos que dicen que este libro se escribió en contra de Salomón. In other words, this is the way it should be, not the way you were. En todas dos palabras, así es como debe ser, no como tú has sido. And that's certainly possible, though I don't think it's the best understanding. Y es posible, pero no creo que sea un correcto y pleno entendimiento. Others have said that Solomon did write 3 books of the Bible, Song of Solomon, Proverbs, and Ecclesiastes. Otros dicen que Salomón escribió 3 libros de la Biblia, Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. And so they will argue that he wrote Song of Solomon early in his life when he met his first true love. Y ellos apelan a que Salomón escribió Cantar de los Cantares en los inicios de su juventud cuando conoció a su primer amor. Then as he grew in wisdom, he wrote the Proverbs. Y mientras creció en sabiduría, escribió Proverbios. And then when he got to the end of his life and found out that wine and women and money and poetry and art could not satisfy you, he wrote Ecclesiastes. Y cuando llegó al final de su vida y se dio cuenta que ni mujeres, ni dinero, ni éxito, ni relación te satisfacen, escribió Eclesiastés. That's possible. También es posible. And that's the most popular view among evangelicals. Y es la postura más común y aceptada entre el mundo evangélico. But here's what I think. Pero es lo que yo creo. I think Solomon did write the book, Creo que Salomón escribió Cantar de los Cantares, but I think it's an ideal portrait, not a historical reality. pero creo que es un concepto ideal, no una foto histórica. In other words, reflecting upon his own life and the many mistakes he made in this area. En otras palabras, él reflexionando acerca de su vida y los errores que ha tenido en esta área en específico, God inspired him to paint for us a picture of the way it's supposed to be. Dios le inspiró para registrar un registro de cómo debería de verse el tema. He really is giving us a picture of marriage prior to the fall in Genesis 1 and 2. Porque ciertamente nos da un registro del matrimonio previo a la caída en Génesis 2. And he's giving us an eschatological picture of what it's going to be like when the shepherd king takes his bride, the church, unto himself. Y a su vez nos da una visión escatológica de los últimos tiempos de cómo será estas bodas del Cordero. So even though Solomon does not live up even close to the standards of this book, Así que quizás Salomón no vivió ni cerca de los estándares de este libro.
He uses himself as a shepherd king Se presenta así como un pastor rey and a woman from Lebanon that they call Shulamite, y una mujer del Líbano a la que le llaman la Sulamita, and they provide for us an ideal portrait of what marriage should y be. nos presentan una foto ideal de cómo el matrimonio debe lucir. Now, we can't be certain for sure, but I think that's the best way of understanding No it. tenemos la certeza total, pero creo que es un entendimiento saludable de la porción. So let us look at one more section and we'll take our break. Así que vamos a tomar un punto más y vamos a tomar un break. We've seen the kind of man every woman wants. Ya vimos la clase de hombre que toda mujer quiere. Now let's see the kind of woman every man wants. Ahora veremos lo otro, qué clase de mujer todo hombre quiere. This is in chapter 7, verse 10 through chapter 8, verse 4. Esto es del 7:10 al 8:4. And I'll let Pastor Kike read it again. Y lo vamos a leer juntos. Dice: yo soy de mi amante y él me declara como suya. Ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos la noche entre las flores silvestres. Levantémonos temprano y vayamos a los viñedos para ver si brotaron las vides, si ya abrieron las flores, si las granadas están en flor. Allí te daré mi amor. Allí las mandrágoras se dan su aroma y los mejores frutos están en nuestra puerta. Deleites nuevos y antiguos que he guardado para ti, amado mío. Como quisiera que fueras mi hermano, el que mamó de los pechos de mi madre. Así podría besarte sin pensar en quién nos mira y nadie me criticaría. Te llevaría al hogar de mi infancia y allí tú me enseñarías. Te daría a beber vino con especies, mi dulce vino de granada. Tu brazo izquierdo estaría bajo mi cabeza, tu brazo derecho me abrazaría. Prométeme, oh mujeres de Jerusalén, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. All right, so we've just seen that they've had a wonderful reunion and a wonderful time of lovemaking. Así que vemos que tuvieron un encuentro muy especial y hicieron el amor. But the blessings of the past are not sufficient for the day and the future. Pero las bendiciones del pasado no son suficientes para el presente y para el futuro. So she begins to think and plan for their future romantic encounters. Así que empieza ya a hablar y planear acerca de futuros encuentros románticos. And so note first of all that we should be aggressive, ladies, when it comes to intimacy. Así que número uno, vemos aquí que se debe ser agresiva cuando se trata de intimidad. And she does three very clear, practical things. Y hace tres cosas bien concretas ella. First, she tells him that he belongs to her. She tells him, you are his. Número uno, se declaran que tú me perteneces y yo te pertenezco. Again, verse 10, I am my beloved's. Una vez más, versículo 10, yo soy de mi amado y mi amado es mío. I am a one-man kind of woman. Soy hombre de una mujer. I love you and I'm devoted to only you. Estoy casado contigo y estoy devoto a este pacto contigo. And I also have the confidence that you love me and that you are devoted to Y me. tengo la confianza de que tú me perteneces, de que tú me perteneces, yo te pertenezco y que tenemos el mismo acuerdo del pacto mutuo. So you tell him you are his. Así que tú le dices que él es tuya. Then secondly, you make the arrangements. Mejor dicho, tú le dices que eres de él. Y después, al segundo punto, hizo los arreglos. She knows they need to get away. Ella sabe que requiere una escapadita. He's the king. Él es el rey. He has a lot of demands and responsibilities. Tiene 1000 cosas que hacer y varias responsabilidades. Living in the city and doing all that takes place in the city is not going to help them. Viviendo en la ciudad, con todo el ajetreo de la ciudad, no va a ayudar a este tema. And remember, she's a country girl. Y acuérdate que ella es una chica de campo, ¿eh? And so she says, let's get away and go to the country for a time of intimacy. Por lo que le dice, mira, vámonos al campo a hacerlo en el campo lo que podemos hacer en el campo. Look at what she says in verse 11. Chécate lo que dice en el versículo 11. Come, my beloved, Ven, amor mío, let us go out into the fields salgamos a las praderas, and let us go lodge in one of the villages. pasemos la noche entre las flores silvestres, We will go out early to the vineyards levantémonos temprano y vayamos a los viñedos, and to see whether the vines have budded and whether the grape blossoms have opened and the pomegranates are in bloom. para ver si brotaron las vides, se abrieron las flores y las granadas están en la flor. Now, she's not all caught up about all of these agricultural things. Ahora, sí cachas que no está hablando nada más de agricultura, ¿verdad? She's again using this beautiful poetic language to plan and prepare for lovemaking. Una vez más está usando este lenguaje romántico para planear y expresar los planes románticos que tiene. You say, how do you know that? Y dices, ¿cómo puedes saber eso? The last phrase of verse 12. Pues por la última frase del 12. There I will give you my love. Allí te daré mi amor. So in essence, she says, let's take a retreat,
and I will make love to you as much as you want. Así que en esencia le está diciendo, mira, vámonos unos días de escapadita y voy a hacer el amor contigo cuantas veces quieras. I don't think it was very hard to get him to leave the city. Sí, cachas que no era muy difícil convencerlo que se fueran de la ciudad, ¿verdad? But then note thirdly that she's very creative. Pero otro destacamos es que es muy creativa, que es el tercer punto, sé creativa. She speaks of mandrakes giving forth their fragrance. Habla de mandrágoras dando su aroma. And mandrakes in the ancient world were always considered to be an aphrodisiac, an aid to lovemaking. Una mandrágora en tiempos bíblicos siempre era considerado como algo afrodisíaco en el tiempo y usado para hacer el amor. She also says that beside our door you'll see all kinds of different fruits. Y luego dice que tras esas puertas verás diferentes frutos. And this is one of the most important lines in all of the book. Y esa es una de las partes más importantes en todo Cantar de los Cantares. New as well as old. Deleites nuevos y antiguos. In other words, there are some things that we have been doing for years and we know they work and we love them. En otras palabras, hay cosas que hemos hecho por años y sabemos que son buenas y que súper funcionan. So we will keep doing those things. Así que vamos a seguir con eso. But we will not get stuck in a rut. Pero no nos vamos a acomodar o a atascar en eso. We won't let things become stagnant. No vamos a permitir que se vuelva una rutina esto. We'll keep dreaming, Vamos a seguir soñando, we'll keep thinking, pensando and we'll keep trying new things. e intentando cosas nuevas. And the things that we find that work, we'll keep doing. Y las cosas que veamos que funcionen las vamos a seguir haciendo. So when we go out into the village and make love, Así que cuando salgamos de la ciudad y vayamos a los campos y hagamos el amor, I will do the things you've always loved. yo voy a hacer las cosas que tú siempre te gustan, But there may be a few surprises too. pero espera algunas sorpresitas también, ¿eh? But you'll just have to wait until we get there. Pero tienes que esperar a que lleguemos. He says, "In all these things I have laid up for you, oh my beloved." I planned the whole thing. Let's go. Y todo esto lo he guardado para ti, lo he planeado, así que vámonos. Now, let me just note, sometimes men, we can do this. Quiero aclarar algo. Hombres, ciertamente hay días que nosotros podemos también hacer eso. Sometimes we need to take the initiative to plan everything. A veces tenemos que tomar la iniciativa y planear todo. Your wife will not be disappointed. Tu esposa no se va a decepcionar, créemelo. She will love it. Le va a encantar. On our 25th wedding anniversary, En nuestro 25 aniversario, I decided it would be sweet for us to renew our vows. yo decidí que iba a ser algo interesante y bueno para nosotros renovar nuestros votos So matrimoniales. I planned everything. Así que yo planeé todo. And on a particular night, Y una on noche- our 25th Y anniversary, una noche particular específico de nuestro aniversario 25, another couple that we were very close to was going to take us out for dinner. una pareja, amigos nuestros, nos iban a llevar a cenar. And because he always likes to dress up, we had to dress up in a coat and tie, and she wore a very beautiful dress. Y porque esta pareja es como súper fancy y le encanta arreglarse acá caro, nosotros nos tenemos que arreglar así con traje, corbata y vestidos. And as we were driving to their house, I told her we have to go by the seminary because that's where they're going to meet us. Y mientras íbamos en camino, le dije, ¿sabes que tenemos que vernos en el seminario porque ahí es donde nos van a encontrar para irnos juntos? She never thought anything about it. Ella no se imaginó lo que venía, So we walked into the por seminary, lo que llegamos al seminario, down the hall, avanzamos en el pasillo, around a corner, fuimos a la esquina and there in the seminary is a beautiful, beautiful chapel. y hay una capilla hermosa en el seminario. Y créeme, lo es hermosa, yo ya la visité. In the chapel were about 100 people. Y en la capilla había como 100 personas. At the very front were our 4 sons. Y en el centro, nuestros 4 hijos. And when we reached the door, they hit the wedding march. Da, 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 Y cuando da. abrimos la puerta, hicieron esa música nupcial. En inglés. And she looked at me with the most loving eyes. Y ella me vio con los ojos más amorosos And she said, y me dijo, "I am going to kill you." te voy a matar. Actually, she didn't. Y no lo hizo, She loved it. le encantó. And for days and days and days, she would ask me, "How did you plan this?" Y Because I'm por- not good at that. Y por días y días y días me preguntaba, ¿cómo le hiciste para planear? Porque yo no soy bueno para planear. When did you do this? ¿Cuándo hiciste eso? Who helped you? ¿Quién te ayudó? How did you get the boys there? ¿Cómo los niños llegaron ahí? And all I'm saying is, yes, our ladies can plan things, but guys, so can we. Y lo único que le dije, mira, sí, las mujeres planean cosas chidas, pero a veces también nosotros. So now we can move to chapter 8, Así que ahora vamos a avanzar al capítulo 8, second point. en un punto más. Be his friend as well as his lover. Sé su amiga así como su amante.
públicas de amor lo bendecirán. Chapter 8, verse 1 is very strange to our modern ears. El versículo 1 es muy raro a nuestros oídos modernos, Shulamite says to her husband, "Oh, that you were like a brother to me, porque dice, ¿cómo me gustaría que fueras un hermano para mí, who nursed at my mother's breast? que mamó de los pechos de mi madre? If I found you outside in the public, I would kiss you, and no one would despise me." Así podría, sin pensar en quien nos mira, ir y besarte. You say, what is that all about? Y dices, ¿qué significa eso? Even today in the Middle East, Incluso el día de hoy en Medio Oriente, public displays of affection between a husband and a wife are frowned upon. muestras físicas de afecto entre hombre y mujer son vistas raras en público. In fact, in certain cultures, public displays between a boyfriend and a girlfriend can be very dangerous. Es más, en ciertas incluso culturas, muestras de afecto entre un novio y una novia en público son hasta castigadas. But public displays of affection between siblings is perfectly fine. Pero muestras de afecto entre familiares y parientes es comprensible. So what she is saying is, sometimes I wish you were my brother, Lo que le está diciendo es, a veces me encantaría que fuéramos parientes, because then in public I could hug you and kiss you, and no one would think ill of me or bad of me for doing it. porque entonces podría abrazarte y besarte en público y nadie pensaría mal de nosotros. And let me say, in our culture, public displays of affection are absolutely appropriate and good. Ahora, pero hoy muestras de afecto público son totalmente aceptadas y aprobadas. And it is especially good for your children to see mom and dad hugging each other, kissing each other, and being physically affectionate with each other. Y especialmente es un regalo para tus hijos que vean a papá y a mamá agarrarse de las manos, abrazarse, besarse en público. They may hide their eyes and go, "Ooh, stop it," Quizás tapen sus ojos y digan como, no, ya paren. but they love it. Pero les encanta. So public displays of love will bless him. Así que muestras públicas de afecto le van a bendecir a tu esposo. But by now we know this, private displays of love will delight him. Pero también ya vimos esto, que muestras privadas de afecto le van a encantar. She says in verse 2, "I would lead you and bring you." She's the initiator. Chécate lo que dice en el versículo 2. Yo te llevaría al hogar. Ojo que ella es la que inicia. Yo te voy a llevar. And then she says, "Into the house of my mother." En la casa de mi mamá. Now, many people say that doesn't sound very romantic. Y muchos dicen, pero eso no es muy romántico en la casa de la suegra. She is not talking about a literal house. No está hablando de una casa literal. She is in a very beautiful, careful, picturesque way talking about the sexually intimate part of her mother's body. Está hablando de la parte íntima de su mamá y que también ella tiene como mujer. So how do you know that? Y dices, ¿cómo sabes eso? Because she says in the very next phrase, Porque- "There I would give you spiced wine to drink." Porque chécate lo que dice a la segunda mitad del 2. Porque allí juice- te daría especias y vino. The juice of my pomegranate. Mi dulce vino de mi granada. Again, that is a beautiful way of saying I would make love to you. Es una manera muy bonita de decir, voy a hacerte el amor. And then she uses this beautiful phrase, "His left hand is under my head." Y él después usa esta bonita frase en el versículo 3, tu brazo izquierdo estaría bajo mi cabeza And his right hand embraces me. y tu brazo derecho me abrazaría. Now, I playfully always say that biblically a man is always supposed to be on the right side in the bed. Yo siempre juego con esto, digo que un hombre normalmente se tendría que acostar del lado derecho de la cama. Well, how do you know that? Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? Well, she says his left hand is under her head. Porque dice que su mano izquierda está bajo su cabeza. Got to be on the right hand side. Tienes que dar al derecho. That ain't going to work. Así no va a funcionar. Now, I don't think that's necessary, No creo que eso es un dogma, but I do sleep on the biblical side of the bed. pero yo duermo al lado bíblico de la cama. And I am more than delighted to put the right hand over and embrace her. Y me encanta poner mi mano derecha sobre ella y abrazarla. And so, for the third time, she uses this very important phrase found in the Song of Solomon. Y por tercera vez vamos a ver esta frase usada en Cantar de los Cantares. "I adjure you, O daughters of Jerusalem, I put you under a oath. Les hago prometer, mujeres de Jerusalén, Do not stir up or awaken love que no despierten el amor until it pleases, until it's the right time." hasta que llegue el momento apropiado, correcto. And basically, the argument of the Song of Solomon is this: Porque básicamente el argumento de Cantar de los Cantares es este. marriage is the right time. El matrimonio es el lugar correcto. In fact, any time is the right time. Y en el matrimonio todo
todo tiempo es el tiempo correcto. when you are loving well and caring well for one another. Cuando estás amando bien y teniendo cuidado unos de otros. The book then ends with a final description of love, El libro va a terminar con una descripción acerca del amor. and it ends on another invitation to love. Y termina con una otra invitación de nuevo al amor. She says at verse 14, Y en el versículo 14 make haste, my beloved, dice, ven conmigo, mi amor. be like a gazelle or a young stag, Sé como una gacela o como un venado. and one more time come to the mountains of spices. Y ven al monte de las especies. And they live happy ever after, it appears. Y después vivieron felices. But Pero there is a big problem in every marriage that is lurking in the woods that we don't always see. hay un riesgo para algunos matrimonios que están buscando, they're looking on the woods. Lurking, they're in the woods hiding, Que están escondiéndose. waiting to come out and destroy your marriage. Porque en un matrimonio que quiera hacer las cosas bien, hay elementos que están escondiendo para aparecer y destruir tu matrimonio. We find them in chapter 2 in verse 15. Los vemos en capítulo 2, versículo 15. They're called the little foxes. La Biblia le llama las pequeñas zorras. And after our break, we'll zorros. come back and find out who they are Y vamos a dar un break y vamos a regresar a hablar de quiénes son esos zorros y zorras. and do our best to blow them away so that they don't mess up our marriage. Y hacer lo necesario, diría mi hijo, para despacharlos y que no se metan en nuestro matrimoio. All right, let's take a break. Vamos a hacer un break de 15 minutos. Por favor, dejen preguntas.